Hola a todas las personas que nos están escuchando en el podcast de Konoha. En esta edición, que es nuestro cuarto episodio, venimos a traerles un tema que nos ha atravesado mucho a Steffi y a mí a lo largo de todos estos años de amistad. Y es poder conocer nuestra fuerza y nuestra potencia y mantenernos firmes al momento de expresarnos y mantener límites. Es algo que les queremos compartir porque hemos trabajado conscientemente en ello durante estos años. Lo hemos visto la una en la otra como amigas en nuestras vidas personales y al mismo tiempo también nos ha atravesado como compañeras de equipo y de trabajo. Tal cual. Hola a todas y a todos y a todes. Me emociona mucho que estemos aquí también para hablar de algo que lo hemos sentido nosotras en carne propia y seguimos cultivando, seguimos trabajando en ello porque sabemos que no es una situación o no es un concepto, ¿no? Como, bueno, ahí está, me lo sé y no me lo sé, sino más bien algo que está en un constante movimiento y en un constante aprendizaje por todo lo que implica, ¿no? Y Bien. nosotras pensábamos mucho en esto de cómo nombrarlo, ¿no? Cómo decirlo. Sí, creo que hoy en día en cualquier lado podemos escuchar hablar de los límites, los famosos límites, que hay que ponerlos, que y siento que hay mucho ruido alrededor. Entonces, no quisimos utilizar hoy la palabra límites para poder alejarnos de todas esas concepciones que a veces son un poco sensacionalistas y apuntan más a las modas, a que es algo que tenemos que hacer porque sí, y no una reflexión realmente que nos lleve a mirarnos en nuestra vida desde lo que necesitamos como personas individuales, según nuestras propias vivencias, y para nuestros vínculos también, ¿no? Porque es como que entramos y es lo que está de moda hablar en TikTok, lo que vemos por ahí en Twitter, es que tú no pones límites, es que tengo que aprender a poner límites y nos quedamos en esa confusión que causa ese discurso y hasta ahí quedaron. Sí. Entonces, si hoy lo queremos traer es poder darle un lugar desde lo que nosotras auténticamente, como les contamos, hemos descubierto a lo largo de estos años en nuestra historia de vida y que podamos compartírselo desde un lugar eh, de mayor reflexión, puede ser, Estefi, no sé si esa sea la palabra, mayor cuidado de pronto Sí, me gusta. y suavidad también. Estoy de acuerdo porque creo que es un lugar muy auténtico, ¿no? Un lugar donde también permita que se habiliten otras miradas, ¿no? Que no solamente sean como esta propuesta que nosotras traemos, porque además nos ha atravesado, sino también que cada persona que esté escuchando lo que nosotras vamos a poner sobre la mesa diga, ok, esto resuena con lo que a mí me pasa, esto no tanto, o desde este lugar me estoy parando yo, pero en definitiva desde un lugar muy cuidadoso y muy auténtico, muy reflexivo, como decías Minati, no desde un lugar de, bueno, vamos a poner límites porque sí y ya está, sino que, ok, pero ¿qué es eso? ¿Por qué es importante? ¿De dónde nace? ¿Cuál es el lugar de origen Sí, de esa necesidad o de esa urgencia? Y que incluso poner límites tiene que ver también con ese autoconocimiento, ¿no? Con lo que claro, nosotras somos, con lo que nosotras vamos siendo. Y en la medida de ese autoconocimiento, que también es algo que se cultiva, no es un concepto estático, vamos a poder entender hacia dónde nos queremos dirigir, a quién o en dónde necesitamos expresar esos límites, eh, para también entender qué es lo que estamos necesitando en ese momento, no de una forma automática, no como sí, que listo, lo hago y ya está, y después ni sé cómo asumir las consecuencias, ni las devoluciones que me hagan, sino más bien lo hago con la plena conciencia de lo estoy haciendo por esto y por esto, algo así. claro. Creo que no lo has podido decir mejor, porque no hay una fórmula. Que uno diga, esto es un límite, así lo aplicas y listo, ya todo se solucionó, sino que implica un esfuerzo, una conciencia y una congruencia también, que ya lo elaboraremos más adelante, para poder sacarlo adelante, para poder no solamente ponerlo afuera, sino también mantenerlo y poder gestionar todo lo que se desglosa a partir de ahí. Y creo que es muy bonito verlo
desde el autoconocimiento, porque es que yo no podría actuar frente a algo que no conozco. Yo primero tengo que saber por qué esto es importante para mí, de dónde viene la necesidad que tengo de que algo sea distinto, ¿no? Cómo esta situación que de pronto estoy viviendo, que me causa malestar, que ha venido repitiéndose desde hace tiempo, tiene que parar, pero ¿por qué? ¿No? ¿Cómo me atraviesa a mí y por qué es importante ponerle un stop o movernos a un lugar distinto del que ya estamos? Y también por qué. O sea, creo que pueden entrar allí muchas cosas. En el autoconocimiento podríamos Sí, hacer una lista, ¿no? De cosas, sí. entre esas, por qué me permito, ¿no? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué sucede esto? ¿Es por mí? ¿Qué pongo yo aquí? ¿Qué pone la otra persona aquí? ¿Qué está pasando? Que me cuesta de pronto moverme, hacer algo distinto, a dónde se va el malestar que esto me causa y poder explorar todas esas cosas y a partir de allí ya ver qué queremos hacer con eso. Exactamente. Mira que ahorita que hablabas del malestar, me conecto mucho con las diferentes emociones que nosotras podemos llegar a sentir en la vida y cómo nos traen mensajes importantes ante las situaciones que estamos viviendo. Me conecto con los sentidos, ¿no? Con la cantidad de sentidos que nos pueden decir, bueno, por aquí sí, por aquí no. Y generalmente cuando estamos a punto de decidir si poner o no un límite, viene casi siempre, para no ser muy radicales, de un malestar o una inquietud. Algo que me inquieta, algo que no me está generando un buen sabor de boca, que estoy diciendo, no me estoy sintiendo tan cómoda acá, de pronto tengo que pensar, incluso en el cuerpo que somos empieza a gestarse esa tensión de algo que está Sí, pasando, ¿no? Es decir, el límite también es una gran, ¿cómo decirlo? Como si fuese un puntito rojo que empieza ahí a titilar, a decir, oye, algo está pasando acá, que es importante que veas, que es importante que observes, y que en la medida de tus posibilidades también puedas movilizarte, ¿no? Es decir, aparte de que es algo que me da una señal de alerta, también es algo que implica un movimiento que te invita a actuar. que me invita, exacto, que me invita a actuar. Y nosotras hablábamos mucho antes de prepararnos para este episodio de, claro, nos han enseñado mucho como poner un límite y más en este tiempo, poner límite, pero es como, o sea, poner el límite es como si agarrara mi mano y lo pusiera allá afuera, pero en realidad, mientras lo estoy poniendo allá afuera, lo estoy poniendo también en mí, porque me Mm. estoy yo llegando o llevando a ese momento de hasta dónde puedo yo hacer esto. Entonces, mientras yo le estoy poniendo un límite a tal espacio, a tal persona, a tal lugar o área de mi vida, me lo estoy poniendo a mí misma también, identificando hasta dónde puedo yo llegar, hasta dónde no puedo negociar. Y también es cierto, y hago como un pequeño paréntesis aquí, esto no se trata de sentirnos culpables por no poner Sí. esos límites, porque en realidad vamos a otra mirada y es, para yo poner un límite implica que yo ponga en acción una cantidad de recursos de todo tipo que a veces no son tan sencillos de poner allí. Incluso a veces en la vida, como estamos tratando de sobrevivir, ¿no? Con todas las demandas que tiene esta vida, con nuestras responsabilidades, decimos, bueno, lo dejamos pasar, vamos a dejarlo pasar y luego lo pongo, luego lo miro. Después Ujú. obviamente vienen quizá algunas consecuencias y el peso de no hacerlo en el momento, pero también nosotras es como, o a donde nos invitamos es no a juzgarme por no ponerlo, más bien invitarme a descubrir qué está pasando allí para yo encontrar mis propios recursos, lo que necesito para poder movilizarme. Es decir, desde la autocompasión, Sí, básicamente. me gusta mucho esa idea, porque creo, y que parte estábamos hablando que por eso no nos gusta ese discurso, ¿no? Porque viene como una obligación, Ah, como una imposición. sugestión, sí, una cosa ahí toda extraña, como que si no pongo límites no soy persona, pero no es algo tan fácil y no puede venir de otro lugar que no sea la autocompasión, porque al final del día es cuidarme y cuidar mi vínculo, cuidar mi relación, mi trabajo, el espacio en el que estoy, y que creo que por eso muchas veces es tan difícil hacerlo, porque podemos llegar a sentir que estamos yendo en contra de lo que está bien,
Sí, del deber ser, de la paz, ¿no? Como exacto. que Del no conflicto. exactamente. Porque cuántas veces hemos dicho, no, yo prefiero no decir nada porque no quiero llegar a peleas, después nos vamos a ganar un problema, pero internamente todo eso se va acumulando hasta que ya el cuerpo te lo saca. Que de hecho fue mi Steffi por eso que yo te propuse hablar de este tema Sí. hoy porque a mí últimamente, yo desde principio de año venía sintiendo extraña, les cuento. Por mucha terapia, mucha terapeuta, mucha supervisión, yo no sabía qué estaba pasando, me estaba sintiendo extraña y yo dije, bueno, ahí se queda mientras yo veo qué es lo que está pasando y lo voy atravesando porque no le he podido dar nombre, no sé de dónde viene exactamente y me llegó un día de la nada. Fue mi cuerpo precisamente el que me avisó, pues hablando con unas compañeras acerca de unas cuestiones que ellas estaban llevando, pues que querían conversar, me llevó a mí a darme cuenta eh, de que estaba viviendo una situación en la que no me había puesto con la suficiente fuerza y había permitido que muchas cosas pasaran y me había como, sí, se había acumulado ahí ese malestar y me explotó en un momento que yo no sabía ni qué hacer, tenía un retorcijón en el estómago, una tembladera toda extraña y fue en ese momento que me di cuenta, porque claro, mi cuerpo actuó como una señal, ¿no? Como una señal de alerta, como decía esa lucecita roja que te está mostrando que hay un malestar, pero no siempre podemos llegar a ese punto de que sea tan explícito qué es lo que nos está pasando, ¿no? Entonces podemos llegar a sentirnos, y aquí vuelvo ya al punto, como muy culpables Sí, de no darnos cuenta de que eso está pasando. Y por eso lo unimos con el autoconocimiento, porque es que esto no es algo que mágicamente se nos va a dar y vamos a aprender, sino que lo vamos encontrando a medida que nos vamos enfrentando a nuestra vida, que nos vamos poniendo allá afuera. Por eso es súper importante partir de un lugar, eh, partir de un lugar, el lugar. me quedé pensando, el sonido del grillito. Sí, partir de un lugar como auténtico, ¿no? Como fuera Y de honesto, honesto, esa es la honesto. palabra, de mucha honestidad y poder vernos no solamente lo que viene de nosotros, sino también lo que las otras personas ponen. Creo que estoy hablando un poquito enredado, pero aquí me ayudas a ver si vamos redondeando la idea, porque, ok, yo siento culpa y yo puedo llegar a asumir la total responsabilidad de eso que dejé de hacer, ¿no? Ujú. Pero también la otra persona o las otras personas involucradas son responsables de lo que está pasando. Entonces el límite no es algo que yo pongo ahí afuera, como dijiste, y ya se solucionó todo, sino que yo lo veo más bien como una forma de poner sobre la mesa algo que está fallando en la dinámica, que yo asumo de una forma y que tú asumes de una forma y que eso hace que nos esté generando algún malestar de alguna forma. Y por eso lo vemos como autocuidado, ¿no? Porque va más allá de yo hacer algo para no sentirme mal, sino que tiene mucho que ver con confrontar y poder darle a la persona eh, su propia responsabilidad. De acuerdo. ¿Sí? Vamos a entender Me con eso. perfectamente, perfectamente porque se conecta a esto que habíamos hablado de, claro, los límites son un gesto de amor hacia mí y hacia la otra persona, porque es un aprendizaje mutuo, no es una cosa recíproca. Y yo me conecto ahorita escuchándote, como que se me vino acá una cosa y es esto de, claro, de pronto vemos el límite con una connotación negativa de que si lo pongo necesariamente se va a romper esa dinámica o esa relación en la que estoy poniendo el límite, pero en realidad el límite lo que está buscando es que algo cambie, que algo se transforme para que sea mejor. Obviamente esto no siempre pasa porque, como bien lo decías, no depende solamente de una persona o de una vía, o sea, depende también de la otra vía, de
la correlación. Entonces, Mm. yo pensaba mucho y me uno a ti, para nosotras ha sido este año un año y parte del anterior en donde nos hemos tenido que enfrentar y afrontar situaciones en diferentes áreas de nuestra vida que nos generan mucho malestar, donde no todo está tan claro al principio, pero que en definitiva decimos, yo no puedo seguir en esta dinámica y tampoco quiero seguir en esta dinámica. Y yo pongo sobre la mesa esto de las tantas veces en las que dejamos pasar lo que nos duele, lo que nos afecta, lo que nos hace sentir muy, muy mal por no querer un conflicto, por no querer que las cosas estén mal. A mí personalmente me cuesta mucho porque yo no quisiera tener que lastimar a nadie, yo no quisiera que nadie que nadie, perdón, se sintiera lastimado o lastimada, pero también empecé a entender que aunque yo pusiera todo de mí, que aunque yo pusiera todo mi amor, toda mi comunicación asertiva, todos mis valores y mis apuestas sobre la mesa, también depende, como decíamos ahorita, que la otra persona esté dispuesta y en apertura a recibir lo que yo estoy poniendo sobre la mesa y a entender que quizá hay cosas que yo puedo mejorar, pero no solamente soy yo y la otra persona necesita también hacerse responsable y hacerse cargo de lo que le corresponde a ella. Entonces, eso a mí me ayudó mucho a rendirme, ¿sabes? Como a Mm. decir, yo aquí ya no puedo, a elegir en qué lugares puedo seguir, como, dale, vamos a crecer, vamos a co-crear algo, vamos a cohabitar este lugar, vamos juntas o juntos o juntes a que esto funcione y también elegir que otros lugares, yo digo, aunque yo ya puse todo, no recibí la respuesta del otro lado y prefiero poner el límite, que ya no es solamente el que dije primeramente, sino también el de hasta aquí llego y yo sabes cómo lo veo, como que me agarro a mí misma, me abrazo y me llevo como a otro lugarcito y digo, ahí ya no. Entonces creo que Como que te eso es recoges. me recojo de a poquito, me echo hacia acá adentro y digo, hasta ahí ya no me voy a poner y ahí es donde ponemos ese límite también para cuidarme, pero yo lo intenté, ¿no? Como que vengo también con esta idea de, claro, no dije enseguida, pongo el límite y chao, sino más bien lo pongo, lo expreso. Yo creo que no es tanto el verbo poner, lo Ujú. expreso, lo Sí. manifiesto, lo comunico, veo que se puede allí gestar con la otra parte y si en definitiva no hay una co-construcción, elijo poner un límite casi que geográfico, territorial, en donde ya me muevo hacia otro lugar porque yo le estoy enseñando a esa persona o a esa área de mi vida, a ese trabajo, a esa familia, a ese amigo, a esa pareja, etcétera, le estoy enseñando cómo quiero ser tratada, cómo quiero que me traten. Y si yo ya no estoy dando o no estoy recibiendo una respuesta que sea recíproca, porque no solo se trata de mí, una respuesta que sea recíproca, pues me tengo que movilizar a otro espacio. Entonces, con eso lo conectaba esto que tú decías también. Sí. Me llevas a pensarlo como una co-construcción, ¿no? Ujú, Como una intención inicial, podemos llamarlo así de pronto, de co-construir algo diferente en el que alguna de las dos partes expresa esa necesidad de que algo sea distinto y que podemos esperar cierto tiempo, ujú. que hay algún cambio, ¿no? Una acción, esa reciprocidad y que si con el tiempo pues no vemos que se esté moviendo en un lugar diferente, podemos ir recogiéndonos. Y es muy bonito verlo así porque es de doble vía. Me Ujú. recuerdas algo que pues hace mucho tiempo hablaba con una consultante acerca de los límites. Y es como van en doble vía, ¿no? Como que muchos esperamos que venga 100% de nosotros, pero ambas personas están haciendo un trabajo doble, ¿no? Porque yo te lo pongo a ti para que tú te hagas cargo de eso, pero yo también velo por cuidar de mí en ese sentido, ¿no? De hasta dónde voy a llegar yo, qué voy a permitir yo y al mismo tiempo a ti te digo, hasta aquí esto o esto es lo que estoy esperando de ti, puede ser también. Claro, sí, Y como que todas las personas involucradas están haciendo eso, sí, es un trabajo en haciendo conjunto. un trabajo en conjunto que lastimosamente no se puede dar así siempre. Creo que eso lo hablamos también en el en vivo que tuvimos en Conos acerca de las conversaciones difíciles, porque es algo difícil.
pero creo que vale mucho, vale la pena, perdón, pensarlo mucho por qué lo estamos haciendo. Que ahí viene la congruencia de la que me conversabas cuando estábamos organizándonos, ¿no? Sí, sí. Me gusta todo lo que estás diciendo porque siento que el límite se expresa desde la comunicación, desde lo que yo te comunico, porque ya no lo puedo seguir yo ahogando dentro de mí y lo quiero poner afuera. Y lo quiero poner afuera, ojalá en el justo tiempo para que luego no sea demasiado tarde. Pienso en eso también. Qué bonito es que empecemos a acostumbrarnos genuinamente a expresar esos límites en el justo tiempo para que después no sea casi que irreversible. Y también descubrir entonces qué lugares sí, qué lugares no, en qué lugares se puede gestar, ¿no? Algo, en qué lugar se está en apertura para que se haga esta co-construcción, en qué lugar definitivamente yo ya no puedo estar acá. Y me lleva también a esto que decíamos antes de conectarnos, de claro, también yo saber que en la medida en que yo ponga un límite, tengo que ser lo suficientemente humilde, lo suficientemente sabia para poder recibir el límite que otra persona me quiera poner a mí sobre la mesa, porque entonces volvemos a lo que decías al principio de esta mirada de pongamos límites y los ponemos como muy egoísta, muy individualista, muy de Sí. esta mirada capitalista que nosotras ya reiterativamente seguimos diciendo, desde ahí no nos paramos, porque es una mirada muy desde el poder, ¿no? Desde quién va a poner aquí lo que es, cómo se tienen que hacer las cosas, alguien arriba, otra persona abajo. Y esto es lo que queremos, ¿no? Como que en realidad esto es algo recíproco, es algo horizontal y yo en la medida en que quiero compartirte mi malestar, quiero también tener la capacidad de recibir el tuyo. Y si ambas partes estamos lo suficientemente abiertas para poder saber que esto no es una amenaza, que esto no es un ataque, que esto es en realidad un gesto de amor y de cuidado de ambas partes y para ambas partes, quizá nos relajemos un poco y nos abramos más a acostumbrarnos a poner sobre la mesa esos límites. Entonces, las conversaciones difíciles, incómodas, que las llamamos al final conversaciones con propósito, en realidad son completamente algo conectado a los límites. O sea, los límites en realidad son algo con propósito también. O sea, lo que yo quiero poner allí con el propósito de que mejoremos ambas partes. No siempre la intención es que ambas partes puedan crecer a partir de esto o al menos salir de ese malestar, porque no te digo que necesariamente va a haber un vínculo precioso en esa diferencia, pero al menos un vínculo cordial, ¿no? Algo en donde yo te respeto y tú me respetas, nos cuidamos incluso en la cordialidad, dependiendo del tipo de relación, pero es de parte y parte. Entonces creo que en definitiva es esto, ¿no? Es un viaje de ida y regreso y es un viaje, yo conecto mucho con la humildad, porque en muchos momentos cuando alguien nos ha puesto límites, obviamente uno dice, ay, no, ¿cómo así? Uno también se siente atacado y casi que como que la primera respuesta es defenderme y creo que aquí viene mucho la humildad y la compasión por lo que yo estoy siendo y por el otro para poder decir, oye, yo también he estado allí, yo también sé que de pronto no estoy haciendo las cosas tan bien y las puedo hacer distintas y esa persona también merece que yo le reciba eso que me está dando. Hay algo que me resuena mucho y es como poder atravesar ese túnel del terror que a veces es sentirnos malas personas, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos contabas que a veces a ti te daba miedo herir a alguien, que podemos llegar a sentirnos muy culpables o muy ansiosos ante la idea de que yo le voy a hacer algo malo a alguien, que esto que estoy haciendo no está bien porque la otra persona se va a sentir mal y poder comprender que va más allá de el malestar que la otra persona pueda sentir y que si la otra persona no está abierta a sentir su propio malestar frente a esto que yo le estoy poniendo, mucho quizá tenga que ver con su proceso personal, ¿no? Porque si yo estoy haciendo las cosas desde un lugar de cuidado, de respeto mutuo, de amor y de comprensión, y lo pongo allí pues de la forma más cuidadosa y más genuina y honesta posible,
y la otra persona aún así lo recibe mal, es algo de esa persona, ¿no? Porque no podemos pretender ir por la vida tragándonos cosas solo por el miedo a sentirnos malas personas en nuestras relaciones personales, ¿no? Podemos sentirnos también malos y malas empleadas, por ejemplo. Ujú, Si yo es verdad. necesito poner un límite en mi trabajo y no esto que va a implicar y que existe un riesgo real de que si la otra persona que está en una jerarquía de poder más alta que yo no se lo toma bien y yo pueda perder mi empleo. Y creo que tiene mucho que ver con el poder conectarnos con la intención que tenemos y por qué es importante para nosotros y a partir de allí tomar una decisión, ¿no? Como poder ya una vez como dejando de lado el miedo a ser mala persona, el miedo a causar daño, el miedo a que algo salga mal, poder pararnos en un lugar de congruencia, de que lo que yo siento, pienso y hago Sí. viene de un lugar que está alineado con quien yo soy. De acuerdo, me parece hermoso esto y tan liberador. Yo creo que te escucho y aunque lo hemos dicho nosotras tantas veces juntas como amigas también para acompañarnos, volverlo a escuchar como que, aligera el peso, porque sobre todo en la sociedad de la que somos parte hay como este pensamiento binario de ser buenos o malos. Mm, No hay lugares, no hay matices, no hay lugar para otro tipo de opciones. Y creo que liberarnos de esta idea de ser siempre buenos nos ayuda también a ser más auténticos y más humanamente reales, porque nuestra naturaleza implica equivocarnos, implica a veces que no le gustemos a todo el mundo, que nuestras posturas de pronto no sean las más cómodas para todos, que de pronto cuando ponemos límites dignos, porque se me viene también esta palabra, dignos, hay gente que no le va a gustar porque su proceso está en otra página, en otro lugar, entonces hay que también como saber en qué momento renunciar. Es una gran batalla ganada y dejar eso allí con la plena certeza que para alguien, aunque tú entregues todo, puede ser siempre la mala del paseo. Y está bien, ¿no? sí, Lidiar con eso es necesario. Entonces, ahí viene con algo que nosotras en algún momento también compartimos en Conoja sobre la congruencia, perdón, de esto que decías ahorita. Y se lo voy a leer un poco como para que quede la idea también. Y es cuando lo que siento, pienso y hago se convierten en un solo discurso coherente, al momento de ponerle ese límite justo y digno a alguien, entonces, ese sentimiento de culpa que viene estando como tan instaurado por la sociedad se va a ir desvaneciendo, porque yo sé que lo que yo estoy haciendo es digno, es congruente, es auténtico y es justo. mm, Entonces, al final del día, reafirmo la importancia de poner ese límite, lo necesario, que incluso aunque la otra persona no se esté dando cuenta, va a ser importante también para esa persona y también le va a ayudar. Y entonces al final nos damos cuenta de que los límites expresados desde esa coherencia alimentan y robustecen perdón, hacia nosotros mismos y también hacia las otras personas. Es decir, lo que hacen los límites es gestar mejores relaciones, no solamente humanas, relaciones en todo sentido, porque yo también tengo que entender el límite del río, el límite de la montaña, y siempre voy a hacer mucho hincapié acá, ¿no? El límite de los animales que están en el campo, los animales que también de compañía están con nosotros, hasta dónde yo puedo. ¿No? Hasta dónde debo estar acá, hasta dónde ellos me están diciendo, aquí no, este es un territorio nuestro. Pienso en el límite de las comunidades indígenas también, o sea, hasta dónde los territorios son nuestros y hasta dónde no, porque en realidad los límites lo que buscan es que cada persona y cada organismo en el mundo pueda ocupar un lugar cuidadoso en donde nadie se empuje con nadie, ¿no? Que nos cuidemos. Entonces, nosotras pensábamos que sería bonito entregarles un recurso o una herramienta que les ayude, que les guíe a empezar
a mirar cómo pueden acercarse a estos límites o a estas expresiones de los límites, porque sabemos que es difícil, ¿no? Como que en redes y en todos es como, pongamos límites, esto y lo otro. Bueno, ¿y yo cómo voy a hacer ¿Dónde eso? voy a empezar? ¿Por dónde voy a empezar? Entonces, la propuesta que les tenemos es un ejercicio para el que necesitan una hoja y un lápiz, o un bolígrafo, una pluma, como le llamen en cada país. Y la idea es que hagan como una especie de reflexión muy, muy hacia adentro, en donde se pregunten primero, teniendo en cuenta esa situación que les genera malestar, se pregunten primero qué es lo que estoy pensando frente a esa situación, ¿no? Genuinamente, no lo que debo hacer ni lo que debo pensar, sino qué es lo que yo estoy pensando, ¿no? Primero escribirlo, describirlo, estoy pensando esto y esto. Luego me voy a conectar con el sentir. Bueno, puede ser primero el sentir y luego el pensar, como cada quien quiera. En ese sentir se van a preguntar qué estoy sintiendo o cómo me estoy sintiendo frente a esta situación. Genuinamente, no cómo me debo sentir, qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo. Y lo escriben. Y después se van a conectar con la pregunta de qué quiero hacer frente a esta situación. Van a juntar esas tres reflexiones que cada una pues atravesó, aterrizó, y ahí de pronto van a encontrar algunas respuestas que las lleven o que les lleven a saber cómo se quieren mover, porque esto se conecta un poco con un ejercicio de conocer qué es lo que está pasando en mí, en este territorio mío, para entonces a partir de ese autoconocimiento tomar decisiones mucho más conscientes, mucho más sostenibles para mí y para esa otra parte. Entonces, eso les queremos regalar. Sí, y qué bonito ponerlo desde ese lugar de honestidad. Creo que es una palabra que hemos repetido mucho hoy. Y como es un ejercicio conmigo misma, me puedo permitir ser honesta, quitarme los miedos y ser mala persona en el papel, ¿no? Y poder ver todo, ¿no? Yo creo que escribirlo y se lo recomendamos por escrito porque nos permite ponerlo afuera y poder verlo, ¿no? Es Verlo verdad. allí y creo que nos aproximamos de una forma distinta que si lo tuviéramos todo acumulado en la cabeza. Ujú. Entonces, ahí se los dejamos como una inquietud en ejercicio. Frente a este tema quisimos ser concisas porque de verdad ustedes saben que nos podemos bajar aquí hablando Sí. 3 horas, pero se los compartimos con todo el corazón, esperando pues llegar a ese lugar de suavidad, de conciencia, de respeto y de co-construcción. Así es. Muchas gracias también por escucharnos, por recibir lo que les queremos poner acá. Cualquier cosa pueden compartirnos y gracias por ser parte de este podcast. Nos vemos muy pronto. Un abrazo Un y hasta abrazo. luego.